Hola mi gente, sean bienvenidos todos a mi canal, Mr. Conocimiento. El Mesozoico fue la era en la que los dinosaurios reinaron la Tierra, siendo apodado este período como la era de los dinosaurios, esto debido a que este fue el momento en el que los dinosaurios tuvieron su auge y cuando más se masificaron, empezando en el Triásico, diversificándose en el Jurásico y acabando en el Cretácico. Los dinosaurios son las formas de vida extintas más famosas sin lugar de duda, ya que cuando empiezan a hablar de animales prehistóricos, los dinosaurios son lo primero que se te viene a la mente, pero además de los dinosaurios hay muchísimas más especies extintas a destacar, siendo que hubieron un montón de especies interesantes antes y después de estos, por eso en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo fue la Tierra tras la extinción de los dinosaurios. Con todo lo importante dicho, arranquemos con este video. La era mesozoica tuvo su final en el Cretácico tras la caída del meteorito hace aproximadamente 65 millones de años en la península de Yucatán, en lo que hoy es México. Este evento marcó la extinción del 75% de todas las especies del planeta y también acabó con la gran mayoría de dinosaurios, siendo que solo un pequeño grupo de dinosaurios de tamaños más reducidos pudieron sobrevivir debido a su adaptabilidad a las condiciones de la época. Aunque no solo algunas especies de dinosaurios sobrevivieron, ya que en tierra sobrevivieron algunas especies de reptiles pequeños y anfibios, pero los que más iban a brillar en estos momentos fueron los mamíferos. Todos sabemos que actualmente los mamíferos son el grupo dominante en el planeta, pero en el Mesozoico los mamíferos en el Cretácico estaban reducidos a diminutas criaturas que tenían que resguardarse en madrigueras, debido a que afuera no tenían nada que hacer contra los peligros que aguardaban en el exterior. Esto ocurrió porque el grupo que dio origen a los mamíferos, los sinápsidos, habían tenido un enorme éxito en la Tierra mucho antes del Mesozoico, pero estos a inicios del Mesozoico, alrededor del período Triásico, tuvieron una enorme decadencia debido a varios eventos climáticos y extinciones masivas, así que tuvieron que adaptarse a nichos que no estaban ocupados por los dinosaurios. Los mamíferos durante todo el Mesozoico solo podían salir de sus madrigueras ocasionalmente para asaltar nidos o cazar especies de sus tamaños, pero todo cambiaría con la caída del meteorito, ya que con este absolutamente todas las formas de vida de gran tamaño quedarían extintas. Con el exterior limpio de peligros, estos podrían salir y proliferar libremente. Debido a eso, con el paso de los años los mamíferos acabarían tomando el puesto de los dinosaurios como el grupo dominante del planeta. Tras la caída del meteorito empezó el Cenozoico, este siendo la era geológica más reciente de las tres. El Cenozoico empezó con el período terciario, específicamente en el Paleoceno, desde 65 a 56 millones de años, siendo el período más largo del Cenozoico. A inicios del terciario la Tierra era un páramo desolado e inhóspito, y la recuperación del planeta fue un proceso lento que llegó a tomar cientos de miles de años. A mediados del Paleoceno, cuando la Tierra ya estaba recuperando su vida, el clima era mayormente cálido y los ecosistemas empezaron a regresar, siendo que en estos momentos fue cuando los mamíferos empezaron a brillar tal como los dinosaurios lo hicieron 150 millones de años antes. A inicios de Paleógeno varios grupos de mamíferos tomaron importancia, como los condilartros, que fue el grupo que le dio origen a la mayor parte de mamíferos de gran y mediano tamaño, los creodontos, que fueron una gran parte de los carnívoros primitivos, y también hubieron algunos marsupiales, que los marsupiales ya estaban desde antes que el meteorito. En estas épocas los mamíferos eran generalmente pequeños y no había mucha diversidad, pero con el paso de los eones ya empezarían a haber especies de gran tamaño. Un ejemplo serían los uintatherios, una especie que vivió hace aproximadamente 56 millones de años. Estos llegaban a medir entre 4 y 5 metros, y se estima que pesaban alrededor de 1 a 2 toneladas. Uno de los grupos de mamíferos más interesantes que hubo durante el Eoceno, la época que sigue después del Paleoceno, fueron los creodontos, un grupo de mamíferos depredadores que surgieron en el Paleoceno, pero tuvieron su auge en las siguientes eras. Algunos de los primeros miembros interesantes fueron los panchiaenas, una especie que rondaba los 100 a 150 kilogramos que vivió principalmente en América del Norte. Otra especie de un tamaño similar es el Iainailouros, que pesaban alrededor de 80 a 120 kilogramos.
El Iguanodon es probablemente el creodonto más famoso y de los más grandes, con un peso de 250 a 300 kilogramos, o sea más o menos el tamaño de un tigre. Otros grupos interesantes podrían ser los protoprimates con especies como el Purgatorius, que aunque parezca una ardilla o rata arborícola, se trata de un ancestro muy lejano de los primates, o sea el grupo al que pertenecen los gorilas, simios, orangutanes, babuinos o el Homo sapiens. O sea nosotros, es bastante sorprendente pensar que de seres así llegamos a evolucionar nosotros. Otra especie que me gusta bastante es el Iracotherium, o como me gusta llamarlos, caballos minis, y es que el Iracotherium, como ya se lo están imaginando, es un ancestro muy primitivo de los caballos, solo que en vez de ser una bestia de 2 metros grande y musculosa, este fue más un animal pequeño que se dedicaba a pastar y esconderse de los depredadores, y sus tamaños máximos no pasaban de los 40 centímetros, una gran diferencia respecto a sus parientes modernos. Ya hemos hablado bastante de los mamíferos, pero también es interesante hablar sobre los descendientes de los dinosaurios, o sea las aves. Algunas de las especies que habitaron a inicios del Terciario fueron los Presbyornis, aves acuáticas que ocuparon un nicho similar al de los patos y gansos modernos entre el Paleoceno al Eoceno. El Gastornis sin duda fue una de las aves más sorprendentes del Terciario temprano, con tamaños de alrededor de 200 kilogramos y 2 metros de alto, siendo aves muy grandes. Los Gastornis habitaban principalmente en los bosques de inicios del Terciario. Otro detalle a destacar sobre el Gastornis es su dieta, debido a Walking with Beast, que es el documental de vida cenozoica sin duda más famoso. En el primer episodio aparece el Gastornis y este tiene bastante protagonismo, pero en este documental hay un error bastante grave, y es que retratan al Gastornis como un superdepredador super mortífero, o sea en este documental el Gastornis es tipo un Apex Predator, y la razón es porque este documental ya tiene más de 20 años, actualmente se cree que el Gastornis fue herbívoro, aunque también pudo haberse alimentado de insectos, aunque estos no eran tan importantes en su dieta. Esto se sabe por la forma de su pico, que no está construido para acabar con presas más grandes, así que sí, el Gastornis no era un ave del terror ancestral. Durante el Eoceno y el Oligoceno vivieron bastantes especies de reptiles, específicamente parientes cercanos de los cocodrilos, tal como el Pristichansus, que es un reptil pariente de los cocodrilos, que a diferencia de sus parientes modernos, este tiene patas largas, esto quizás porque estaba adaptado a un nicho más terrestre que acuático. Llegaban hasta los 2 metros de largo y rondaban los 150 kilogramos. Bien, hemos visto especies muy diversas e interesantes, realmente no se comparan a los tamaños a los que llegaron los dinosaurios, pero a continuación vamos a hablar de las mayores especies. Los proboscideos son el orden de animales al que pertenecen los elefantes modernos y todos sus parientes extintos. Los elefantes son sin duda el animal terrestre más grande y con diferencia, con un peso de hasta 6 toneladas. Los proboscideos han tenido un enorme éxito durante la historia, ya que estos existen desde el Paleoceno, con especies como Phiomia o el Epitherium, que son ancestros muy antiguos de los elefantes. Los proboscideos en general han existido durante todo el Cenozoico y siguen hasta nuestros días. El Deinotherium es uno de los proboscideos más grandes que han existido, sus tamaños iban de 4 metros de alto y se estima que en promedio pesaban 10 toneladas, para que se hagan una idea de lo grandes que fueron. Estos igualan al tamaño de un tiranosaurio rex, al igual que sus parientes modernos, eran herbívoros y habitaban principalmente en praderas y bosques. El Paraceratherium fue el mamífero más enorme en haber existido en toda la historia de la Tierra, y es que aunque parezca una especie de jirafa extraña, se trata de un pariente lejano de los rinocerontes. Estos vivieron hace aproximadamente 30 millones de años durante el Oligoceno en lo que hoy es Asia Central, o sea Pakistán, Kazajistán o Uzbekistán. Estos llegaron a medir hasta los 5 metros de alto y pesaron alrededor de las 17 toneladas, para que se hagan una idea de lo enormes que fueron estos animales. Un triceratops pesaba alrededor de 9 toneladas, o sea que el Paraceratherium fue casi el doble de grande que un triceratops, sin duda siendo animales muy enormes. Y lo curioso es que al igual que los elefantes, estos no tenían depredador natural durante la adultez, aunque sí eran bastante frágiles en sus etapas más tempranas de vida. Hablando de depredadores, el Andreusarchus fue el mamífero carnívoro terrestre más grande que existió, y está relacionado con los cetáceos, o sea las ballenas, delfines etc. Los Andreusarchus
fueron animales de muy grandes dimensiones y bastante gruesos, se cree que medían 4 metros de longitud y un peso de hasta la tonelada, o sea 1000 kilogramos, esto triplica el tamaño de un tigre, los mayores felinos de la actualidad que llegan a superar a los leones, un tigre en promedio pesa 300 kilogramos y son animales muy grandes, no por nada son los mayores depredadores del este asiático, y el Andreusarchus les triplicaba el tamaño, sin duda han de haber sido bestias muy enormes. Ya hemos visto mucho de las especies de gran tamaño que habitaron en tierra, pero ahora vamos a hablar sobre las mayores criaturas acuáticas que existieron durante el Cenozoico. El basilosaurio fue un cetáceo prehistórico que habitó en lo que hoy es América hace 40 millones de años. Esta criatura se trata de un pariente lejano de las ballenas modernas, pero en vez de ser filtradores los basilosaurios se asemejan más a los cachalotes, o sea eran depredadores, y estos fueron los depredadores más poderosos de su época ya que estos pesaban alrededor de las 10 toneladas y medían hasta 14 metros de largo, siendo animales muy grandes. Estos probablemente se alimentaron de otros cetáceos primitivos y crustáceos o peces de gran tamaño. Un buen ejemplo pudo haber sido el Dorodón, una especie de cetáceos antiguos que medían alrededor de 6 metros de largo y superaban los 1000 kilogramos. Estos compartieron el hábitat con el basilosaurio y muy probablemente fue una de sus presas. Otros parientes cercanos del basilosaurio fueron los Quiniacetus, que también fueron depredadores muy grandes con una longitud de aproximadamente 10 metros. Aunque el basilosaurio haya sido una especie muy grande, este se queda corto al lado del megalodón, este siendo sin duda el tiburón más enorme de toda la historia. Estos pertenecieron a la familia de los otodontidos, un grupo de tiburones de tamaños muy grandes, siendo que sus parientes cercanos como el Carcharocles angustidens alcanzaban los 10 metros de largo y hasta las 8 toneladas de peso, esto siendo ya mucho más grande que un tiburón blanco. Los tiburones depredadores más grandes de la actualidad, con tamaños muy notables de hasta 5 metros de longitud y un cuerpo bastante robusto, pero esto se ve enano al lado del megalodón, que el megalodón se trata de probablemente el mayor depredador de todos los tiempos, con un peso de entre 30 a 40 toneladas y 20 metros de largo. Estos se alimentaban de cetáceos de gran tamaño como ballenas, y por cierto el tiburón blanco no es descendiente del megalodón, su relación sería más como la de un primo lejano ya que pertenecen a familias distintas, y de hecho el megalodón coexistió con el gran tiburón blanco, y es que más grande no significa siempre mejor, porque los megalodones se extinguieron y el tiburón blanco perdura hasta nuestros días. Uno de los posibles motivos de la extinción del megalodón pudieron ser el cambio climático, ya que estos habitaban en aguas cálidas y poco profundas, y debido al cambio climático el agua se fue enfriando, también disminuyeron drásticamente sus presas habituales, y al final estos acabaron desapareciendo ya que el tiburón blanco era más adaptable debido a su menor tamaño. Este podía tener más opciones de presas más allá de cetáceos de enormes tamaños. Esto nos demuestra que a veces ser el más grande y el más fuerte no te va a garantizar tu supervivencia, ya que una cadena de eventos marcó la extinción total del mayor depredador que pudo haber existido en la Tierra. Ya hemos hablado bastante sobre cómo fue la Tierra tras la extinción de los dinosaurios, nombrando algunas especies interesantes. Esta es mi primera ocasión hablando sobre la era cenozoica, y si quieres que traiga más contenido sobre el Cenozoico, te invito a comentar sobre qué te gustaría ver próximamente en el canal. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita, dale like, y tras todo lo importante dicho acá se despide Mr. Conocimiento. Nos vemos hasta la próxima.